a las puertas de empezar a trabajar nuestros casos. De hecho, ya llevan ustedes el avance de que han realizado su contrato de trabajo, han realizado la forma de terminación de la relación laboral. ¿Cómo van con lo de los grupos, Ángel? Ya tenemos totalidad de asistentes inscritos en el Drive. Buen día, Ligda. Buen día, compañeros. Hola. No están completos los grupos, faltan. En realidad no sé si van a seguir o no en el curso. Tenemos como 17 grupos, si no estoy mal. Cabal, sí, es la media, 17 por 8 son como 130 personas, vamos a ver. Un poco más. Pero sí necesito que se pongan las pilas en eso porque ya empezar a trabajar sus casos para sus audiencias, si no, no nos va a dar tiempo. Sí, cabal, son 136 personas. Entonces, quienes ya están, pues enhorabuena, y quienes todavía no se han agregado, por favor, agréguense a los grupos. Las notas, Alfredo, son muy buenas porque, miren, ahorita el tema de las notas pasa de lo subjetivo a lo súper subjetivo porque ya ustedes saben que el procesar formularios es fácil, pero a la vez para ustedes también es muy fácil contestarlos en grupo, contestarlos con colaboración. Las notas en general son buenas y lo que yo esperaría ahí sí que es la honestidad. Se los prometo que cuando yo veo formularios con unas 2/3 partes de preguntas correctas, me pongo a pensar, esta persona sí realizó su formulario solita o no consultó tanto sus notas, ¿verdad? Porque pues con lo de las notas ni se preocupen, creo que van muy bien. Y ahí sí que la prueba de fuego va a ser el tema de las audiencias, porque todas y todos tienen que hablar, todas y todos van a tener que participar por lo menos 4 minutos con cámara, con audio y con contenido en sus trabajos. Entonces, espero que lo hagamos bien, que participemos bien de este ejercicio, que no haya conflictos en los grupos. También sugerirles que dentro del mismo grupo participen democráticamente en la calificación a los integrantes, ¿verdad? Que quien no esté participando, quien no esté trabajando, pues sale del grupo y de plano se queda sin nota final, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar a ver el tema del proceso ordinario. Para eso yo les voy a dejar 3 lecturas que una de ellas ya se las compartí en el Classroom. Si no estoy mal, las otras también, pero igual, si no, yo se las voy a compartir hoy. Les voy a mostrar los materiales que vamos a leer. Sí, son bien importantes ustedes, bien importante que ustedes los vean. Entonces, lo primero que van a leer les voy a mostrar ahora. ¿Se acuerdan del manual de Derecho Procesal de Derechos Humanos que les mostré al principio del curso, que se lo subí al Classroom? Pues de ese manual van a leer de la página 97, 117, si pueden leer todo igual. Es un manual muy cortito porque tiene como 132 páginas, pero vean el tamaño de la letra y todo, ¿verdad? Entonces, les va a servir mucho como una guía para poder absorber mejor la doctrina que ustedes estén trabajando también para sus exámenes privados. Entonces, vean, esta es la portada. Por ahí lo tienen en su Classroom dentro de los primeros documentos que les compartí. Si no, está en internet igual, muy sencillo de buscar. Entonces van a revisar este documentito de justicia laboral y derechos humanos, que no tiene tanto contenido de derechos humanos, sino de justicia laboral guatemalteca. Y de necesito que se vayan a la unidad 3.
derecho procesal individual de trabajo y derecho colectivo, ¿no? Van a leer los dos, aunque sobre todo sus audiencias y sus casos los van a trabajar sobre el tema procesal individual. Entonces, tomen nota, esto igual va a venir en su examen oficial y en su examen privado, espero. Entonces, por favor, lean estas 15, 20 páginas de la unidad 3 de Derecho Procesal del Trabajo. Esto nos va a servir en la clase de hoy y en todas las posteriores. Entonces, con base en esto, son como las primeras 2 o 3 diapositivas de la clase de hoy y en las siguientes clases. Así que, por favor, denle una revisada y una leída a este manual. Luego van a revisar también, necesito que lean, les voy a compartir esta sentencia. Esta si no la tienen en su material. Miren, esta sentencia es bien interesante porque habla de la simulación de contratos y habla del principio de veracidad. A veces nosotros pensamos, bueno, ¿por qué si estoy en derecho, ya pasé derecho del trabajo, ya pasé procesal laboral y estoy en la clínica y me siguen hablando de principios? Vean ustedes cómo incluso en las sentencias de apelación de amparo se fundamentan, y no solo se fundamentan, sino que la parte resolutiva la hacen con base en los principios del derecho. Y este específicamente que les voy a compartir se refiere al principio de veracidad. Hoy solo les estoy dando como el spoiler, pero la próxima semana la voy a discutir un poquito más. Yo se las voy a compartir al salir de la clase, pero vean, esta sentencia es muy interesante porque las señoras trabajaban como niñeras o como enfermeras en la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y demandaron por despido directo e injustificado. La sala de la Corte de Apelaciones les dio con lugar, el juzgado de primera instancia y la sala de la Corte de Apelaciones les dio con lugar la demanda y el Estado de Guatemala, a través de la PGN, se fue en amparo ante la Corte de Constitucionalidad, alegando que no existía un contrato de trabajo porque ellas habían firmado un formulario. Miren cómo es el Estado, ¿verdad? Es terrible porque fue a través de la PGN. Madres cuidadoras era el título que tenían. Esta sentencia es bien interesante y también bien cortita, ya van a ver. Entonces, pues van a ver ustedes los agravios que reclama la Secretaría. Vean, eran consideradas voluntarias en calidad de madres cuidadoras. No existía un vínculo de carácter laboral, pero luego ya viene la Corte de Constitucionalidad y les dice, vamos al principio de veracidad, vamos al principio de realidad y usted lo que está haciendo, Estado de Guatemala, es una simulación de contrato. Y vean, como la sentencia de hablando del juzgado, habla de los principios del derecho al trabajo. La sala de la Corte de Apelaciones también se fundamentó en los principios y de igual manera la Corte de Constitucionalidad. Entonces, yo voy a compartirles esta sentencia para que ustedes la lean. Es un caso interesante de simulación de contrato y es un caso muy reiterativo en el Estado de Guatemala. Y luego de ese documento vamos a leer, aquí vean cómo vamos de lo general a lo particular, ¿verdad? Cómo vamos de un manual que podría parecer así como muy sencillo, muy plano para explicarnos hasta llegar a una sentencia de apelación de amparo en la Corte Constitucional. Entonces, ahí ustedes ya van a ver cómo se aplican, cómo se estructura la sentencia. Dentro de las actividades que vamos a realizar, pues lógicamente va a estar elaboración de demanda, contestación de demanda y el autos y elaboración de sentencia. Entonces, todo esto pues les va sirviendo a ustedes para que vean cómo los razonamientos de los tribunales se van fundamentando en la teoría y en la doctrina. Y también les voy a compartir este documentito que es sobre los principios del derecho laboral y procesal laboral. Muy sencillo también.
lo vamos a ver hoy, vamos a adelantar hoy con este tema, pero lo van a revisar ustedes también ya con un poquito más de tiempo a partir de esta semana, ¿ok? ¿Preguntas o comentarios hasta acá, compañeras, compañeros? Estoy viendo que Licenciado, estamos... buenos días. Sí, buenos días. Solamente como referencia, los dos PDFs nos los estaría agregando el día de hoy, ya que el primero sí ya lo tenemos, ¿verdad? Sí. Gracias, Lick. Con gusto, yo ahorita se los voy a compartir a partir de la clase. Bueno, lo más importante hasta ahorita es que se integren en sus grupos porque ya van a empezar a trabajar en las audiencias y evitemos los conflictos, ¿verdad? Que siempre se dan. Yo sé que muchas personas acá no quisieran trabajar en grupo, yo sé que es complicado, mucho más en línea, pero no podemos trabajar una audiencia solas y solos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que tratemos de hacerlo lo mejor posible en el grupo. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Yo solo tengo una duda con el trabajo. Bueno, todavía el trabajo yo creo que todavía no lo tenemos bien claro, pero ¿quién va a ser la figura de juez? En nuestro caso, ¿también alguien del grupo o...? Sí. Eso tengo duda. Mire, yo hice un documento donde están todas las instrucciones así en Word. Igual se los voy a explicar en su momento. Ahorita todavía vamos a terminar este proceso de como de refrescar, como intensivo que hemos llevado de los temas principales de derecho laboral y ahí ustedes mismos van a ser de jueces. Alguien que ustedes designen va a ser de juez porque ustedes mismos también van a hacer las resoluciones. Entonces, todo esto lo tienen que decidir entre ustedes. Igual vamos a tener retroalimentación de cada grupo que pase por otros 2 grupos en la misma clase. Esto para garantizar que no nos quedemos sin público, ¿verdad? Que todas y todos participemos de todo el curso. Gracias, licenciada. Bueno, vamos a empezar con la presentacioncita de hoy. Yo les voy a empezar a compartir. Esta no creo que la terminemos hoy, porque es muy larga. Lleva todo el tema del procedimiento ordinario. A ver. Todo el tema del procedimiento ordinario lo vamos a ir dividiendo desde la función jurisdiccional que ya vimos con ustedes hasta la sentencia y la estructura de las resoluciones judiciales, etcétera. Entonces, todo esto nos va a tomar un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerdan ustedes que hay 2 tipos de derecho procesal laboral, el derecho procesal individual y el derecho procesal colectivo. Sobre todo nos vamos a centrar en el procesal individual, pero pues para tener una luz de lo que establece el procesal colectivo, vamos a ver que el derecho procesal colectivo aborda y resuelve las modalidades de conflictos colectivos jurídicos y económicos. Los jurídicos pues se refieren a la aplicación o a la creación de normas y los económicos pues lógicamente a la resolución de conflictos de este tipo en donde interviene una multiplicidad de patronos y trabajadores o un patrono y varios trabajadores. En el procedimiento de resolución de conflictos colectivos, pues se dan las fases de arreglo directo, conciliación y arbitraje. Todo esto es importante que ustedes lo conozcan porque también es parte de las funciones de los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Por su parte, el derecho procesal individual se dedica a los conflictos individuales, jurídicos o de aplicación regulados en 2 tipos de procesos: el juicio ordinario y las faltas de trabajo y previsión social.
son las que se refieren a los incumplimientos de las normas del código. El juicio ordinario, pues lógicamente se refiere a los conflictos de carácter individual que surgen entre el patrono y el trabajador. Los conflictos laborales que pueden darse en el ámbito colectivo, pues pueden ser conflictos jurídicos o de aplicación. Como les decía, se refieren a la aplicación e interpretación de una norma que está contenida en la ley, en el código o de carácter convencional de los convenios de los que tanto les he hablado. Por su parte, los conflictos económicos o de intereses se refieren a la creación o elaboración de una nueva norma mayormente convencional. Esto quiere decir cambiar las condiciones o cambiar los mínimos sobre la base de los cuales se va a aplicar la legislación laboral. Respecto a los principios del derecho laboral, pues existen muchas clasificaciones, pero en general los podemos dividir en dos partes. Aquellos principios que fundamentan el derecho laboral, que nosotros conocemos un montón y que los aplicamos y que los vamos a invocar y los vamos a hacer valer como sujetos procesales o como jueces, y también aquellos principios de carácter operativo, ¿verdad? Los principios que se aplican en las audiencias. Entonces, por favor, al momento de preparar sus audiencias o de ir a litigar un caso, nunca olviden su reglamento de los juzgados y tribunales laborales, porque ese es el que ha ido como modernizando la jurisdicción laboral sin necesidad de modificar el código. Entonces, en ese reglamento y en el protocolo de audiencias que yo ya les he compartido, van a encontrar ustedes las formas procesales y los principios que inspiran las audiencias, los principios que se van a aplicar en las audiencias. Entonces, veamos, aquí es muy común estos principios, creo que ustedes ya tienen muchísima claridad sobre ellos. Entonces, vamos a pedir la participación del público. Vamos a escuchar qué opina don Orlando sobre el principio de inmediación. ¿A qué se refiere el principio de inmediación procesal? Don Orlando René. Sí, o sea que tiene que haber imparcialidad, ¿va? Que no se vaya ni de un lado ni del otro, que se entienda. No sé si tengo la idea o estoy mal. Está como en un 45%. Vamos con Cristian Eduardo. Cristian Eduardo, sobre averiguar paradero. No está. Marlene Timú. Solimar. Silic, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Perdón, por favor. Ya me hago. No tenga pena. Cuéntanos qué opina usted del principio de inmediación. ¿A qué se refiere el principio de inmediación procesal? Yo considero que en derecho laboral el principio de inmediación sería como los derechos inmediatos. O sea, hay que darle prioridad de inmediato. Considero yo algo así, no sé. No. Buenos días, licenciada. Hola, Cristian, buenos días. Apareció. Cuéntenos, ¿qué es el principio de inmediación? Ese es el principio que se refiere que en todas las actividades y que se lleven a cabo dentro del proceso tiene que estar el juez en cada una de ellas. Exacto, bien le dimos tiempo que fuera Google, pero muy bien. Me imaginé que entre más tiempo teníamos, más tiempo de consultar. A eso se refiere el principio de inmediación, a que en todas las actuaciones siempre va a estar el juez, tiene que haber presencia del juez. Igual la comunidad de la prueba se va a utilizar o se puede argumentar sobre la prueba por todos los sujetos procesales. Una vez sometida al proceso, la prueba pues hace parte del proceso y no pertenece a una o a otra de las partes. Pero la inmediación
significa que el juez siempre va a estar. Y de hecho, por esa razón es que los juzgados laborales fueron los primeros en aplicar la separación de funciones jurisdiccionales de las administrativas. Entonces, el juez se espera que se dedique exclusivamente a resolver. Él no tiene nada que ver con la administración del juzgado, con permisos, con vacaciones, con si hay impresora o no hay impresora. No, el juez tiene que estar en audiencia y tiene que estar resolviendo. Entonces, este principio pues va íntimamente ligado al principio de oralidad. Cuando los procesos eran escritos, se permitía mucho que las resoluciones fueran proyectadas por los auxiliares judiciales y que el juez ya solo firmara, ¿verdad? Ustedes. La oralidad pues tiene varias bondades para el proceso laboral. ¿Qué opina Kevin Solís sobre el principio de oralidad? Buenos días, licenciada. Yo entiendo por este principio de que en el derecho laboral se puede formular en todas sus fases de esta forma precisamente, o tiene que ser de forma verbal para no hacer más complejo el proceso y que sea entendible para todas las partes. Sí, todas las etapas se van a ir resolviendo en forma oral. Esto, bueno, independientemente que el acto introductorio se va a hacer por escrito, porque siempre va a haber una demanda por escrito que le va a dar las bases al juez para ir resolviendo el caso, desde la ratificación o la audiencia de interposición de demanda, se empieza a sustentar el proceso en forma oral, de manera que todos los sujetos procesales tienen que hacer expresión de los agravios, de los derechos que reclaman, de los fundamentos legales en forma oral y de igual manera va a ser resuelto. La oralidad permite que la inmediación procesal se materialice, que el juez esté presente en todas las actuaciones y de igual manera todos los sujetos procesales. Entonces, se va resolviendo en forma inmediata y de igual manera se puede ir instando a la conciliación en cualquier etapa del proceso. La concentración, pues se refiere a ver, ¿a qué se refiere la concentración? Vamos a seguir escuchando comentarios. Buenos días, Lida. Buen día. ¿Dónde hay que meter? ¿Quién habla? Buenos días, Lida. Sí, buen día, Damaris. Yo tengo entendido que el principio de concentración en el proceso laboral es que la mayor parte del proceso se lleve en una audiencia, que sea todo como que más concentrado en una audiencia, que no se lleven más audiencias por los principios establecidos de rapidez, de celeridad, de economía procesal. Creo que entre eso se van concatenando. Exacto, así es. La idea es que se vaya, digamos, que los actos procesales no sean tan extensivos. Esto también se vincula a los principios fundantes del proceso laboral que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero la idea es que los actos procesales sean como más ágiles, ¿verdad? Que el proceso se vaya sustentando en forma ágil. Entonces, ustedes ya saben que al momento de llegar a la audiencia de calificación y de recepción de la demanda, de una vez el demandado se le da la oportunidad para que conteste a las excepciones, o no, para que conteste la demanda, perdón, utilizando para el efecto las excepciones o la reconvención. En ese sentido, pues opera la concentración de manera que si el demandado contesta inmediatamente o contesta en la misma audiencia se va resolviendo. Esto, pues, sin demérito del derecho de defensa, porque también la ley prevé que se le puede dar al demandado un plazo para que pueda responder de la demanda que está conociendo en ese momento. Pero pues también puede ser en forma inmediata y esto nos garantiza la celeridad y la economía del proceso. Ahora, un principio súper importante. A ver, quizás concentración, celeridad y economía van muy unidos y son muy, digamos, son mucho más operativos.
pero los principios de inmediación y veracidad son como quizás los más importantes de los que yo veo en esta diapositiva, porque el principio de veracidad lo que impone o lo que impera es que más allá de aquellos elementos que se hayan plasmado en los contratos, de la forma que se le haya dado a los documentos, de los testigos, de los medios de prueba que se puedan ir ofreciendo por los sujetos procesales, la justicia laboral debe velar ante todo por resolver con base en los hechos que tiene comprobados y que son verídicos, ¿sí? Y que respondan a la socialización del proceso. Esto, para este principio, yo quiero que ustedes vean la sentencia de la Corte, ¿verdad? Quienes estén en clase y que quieran conocer mucho más de cómo opera la justicia laboral, por favor lean la sentencia, la otra semana la vamos a discutir. Está muy, muy bonita, muy sintética, muy explícita para que ustedes puedan comprender cómo opera ese principio de veracidad y cómo en verdad la simulación de contratos puede ser desbaratada a partir de la evidencia de que sean los elementos de las relaciones laborales. Entonces, estos son los principios operacionales, es decir, que son como los del día a día en el proceso, los que le dan forma y le dan vida al proceso laboral. Ahora vamos con los fundamentales, que estos son los que inspiran las formas de resolución y las formas de protección de los sujetos procesales. El principio de socialización del proceso. A ver, cuando hablamos de la jurisdicción laboral, cuando hablamos de los procesos laborales, siempre va a haber una relación desigual entre los sujetos procesales. Y si no siempre, por lo menos en un 90% de los casos, va a haber un sujeto que tiene una condición de poder económico, de poder adquisitivo distinta a la del otro sujeto. Entonces, el fundamento del proceso laboral siempre es lograr esa equiparación de condiciones entre ambos sujetos procesales. La socialización del proceso responde, pues, a la necesidad de poner a nivel al trabajador con el patrono, de equiparar esas relaciones y de poder resolver con base en no solo en los estándares, sino en los principios del derecho laboral, como son el indubio pro operario, como es la humanización del proceso laboral, para garantizar condiciones de equidad en la administración de justicia. El principio pro actione, o proactione, dice acá, no sé cuál será la forma correcta de pronunciarlo, se refiere a la facilitación en la consecución de etapas. Esto quiere decir que acá, como ustedes ya lo han mencionado varias veces, va a operar el antiformalismo del proceso laboral, la característica de ser poco formalista, independientemente de que pueden invocarse excepciones como la demanda defectuosa o la actividad procesal defectuosa para retardar el proceso o para depurar el proceso, mejor dicho. El principio pro actione lo que busca es que se vaya resolviendo en forma inmediata y que aquellos requisitos que pueden ser subsanados o aquellos errores que puedan ser subsanados inmediatamente los sean así. Es decir, que el juez no le va a pedir que vaya a hacer un nuevo memorial y que le saque 14 copias para poder continuar el proceso, sino que la idea es que el proceso laboral debe ser ágil. Y estamos hablando de personas a las que probablemente les haya tomado 5 o 6 horas llegar al juzgado, que personas que pueden estar pagando un taxi o que pueden no tener medios de transporte. Imagínense ustedes durante el confinamiento todo lo que costaba movilizarse. Entonces, este principio no se aplica solo durante el confinamiento, pero la idea es que las etapas sean ágiles, sino de no ir suspendiendo el proceso
por errores que puedan ser subsanados inmediatamente. Que las etapas vayan avanzando durante el proceso. El debido proceso, pues lógicamente se refiere al cumplimiento de las obligaciones, al principio de imperatividad, que los jueces no pueden variar las formas del proceso que están preestablecidas en el Código de Trabajo, en la ley del organismo judicial, en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el reglamento y en la Constitución, pues lógicamente siempre deben observarse estas formas para la sustentación del proceso laboral. La tutela judicial efectiva, pues lógicamente se refiere a la participación oportuna del juez, y al decir oportuna no quiere decir que va a ser solo en determinados momentos, sino que el juez tiene que resolver atendiendo a todas las peticiones de los sujetos procesales, tiene que conocer todos los argumentos de los sujetos procesales. Ojo con esto, porque la tutela judicial efectiva es muy invocada en recursos de apelación o incluso en la acción constitucional de amparo. Cuando el juez omite resolver alguna petición, por absurda que pueda parecer o porque no sea trascendental, u omite calificar o valorar un medio de prueba que ha sido sometido a su consideración, está obviando su obligación de realizar una tutela judicial efectiva. Cuando el juez omite resolver, omite considerar elementos de convicción, o cuando el juez no cumple con las garantías o con el debido proceso, pues está fallando su obligación de tutela judicial efectiva. Y si ustedes ponen en el buscador tutela judicial efectiva, van a encontrar que es inspiradora de muchísimas acciones, incluso ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana, porque se refiere pues precisamente a las obligaciones judiciales que establece la Constitución, allí por el artículo 17, por los artículos 204 y 205, ¿verdad?, de la Constitución. La razonabilidad. A ver, ¿qué comprenden ustedes por Estado constitucional de derecho? Vamos a ver, ¿voluntarias, voluntarios? ¿O preguntamos directo? Jennifer Alejandra. Buenos días. Pues por Estado constitucional de derecho, en principio entendemos que es un Estado, o sea, una organización social que se rige bajo una constitución como norma fundamental y que tiene normas específicas que son respetadas por todos sus habitantes y por los funcionarios públicos, efectivamente, no como lo que tenemos. Exacto, el Estado constitucional, sí, muy bien. El Estado constitucional de derecho se materializa y se vive cuando aquellas normas que tenemos, cuando se realizan los derechos humanos, cuando se cumple con los derechos, cuando efectivamente tenemos ese bagaje normativo, pero se está cumpliendo. Entonces, el principio de razonabilidad lo que busca es que al resolver los jueces, al invocarse un proceso laboral, al hacerse la solicitud de la intervención judicial en la resolución del conflicto, los jueces busquen la realización de los derechos, ¿sí? Entonces, la razonabilidad lo que busca es eso, que se constituya o que se materialice el Estado constitucional de derecho, que se realicen los derechos que establece tanto la Constitución como el Código de Trabajo, como los convenios, como los reglamentos, etcétera. Entonces, al momento de resolver, siempre debe imperar ese principio fundante del proceso laboral. El principio protector y el indubio pro operario, pues lógicamente se refieren a la protección que va a proveer el Estado a través de los jueces al trabajador. Esta protección no significa
una violación al derecho a la igualdad o a la garantía de igualdad que establece la Constitución, sino por el contrario, la protección lo que busca es equiparar a estos dos sujetos procesales, ¿verdad? Ustedes poner como las acciones afirmativas, ¿verdad? Cambiar las condiciones que han tenido siempre, digamos, en una escasa realización de los derechos de uno de los sujetos procesales. Lo que busca el principio protector y el indubio pro operario es compensar esa desigualdad que ha existido. Por esa razón, pues la carga de la prueba, independientemente que muchas deben ser satisfechas por el trabajador, en caso de incumplimientos por el patrono, se va a resolver en beneficio del trabajador. La lealtad procesal, pues lógicamente se va a referir a que todos los actos que realicen los sujetos procesales deben ser realizados de buena fe, deben operar con transparencia y ser aportados en forma, no, ¿cómo no decirlo? En forma leal, en forma transparente, pues esa es la palabra, que los sujetos procesales no oculten elementos de convicción, que no distorsionen la verdad, como lo estaba haciendo la Secretaría de Obras Sociales en esa sentencia que les voy a compartir. Y la gratuidad, pues lógicamente se espera que las actuaciones que se lleven a cabo en el proceso laboral sean gratuitas. De esa cuenta es que incluso tenemos la participación de los estudiantes, de los bufetes populares en el acompañamiento de procesos laborales y en el acompañamiento de trabajadoras y trabajadores, pero además, pues, el impulso de oficio, lo que garantiza es que una vez instada la administración de justicia, el proceso no va a depender de que uno de los sujetos procesales esté impulsándolo o que tenga que estar pidiendo a través de su abogado o haciendo requerimientos, sino que el impulso de oficio también engloba esa gratuidad del proceso, que debe cumplirse a cabalidad y a finalidad por el Estado. Debe ser impulsado desde el Estado la satisfacción de la administración de justicia. ¿Preguntas o comentarios hasta acá, compañeras, compañeros, con los principios? Bueno, vamos a continuar hablando de jurisdicción y competencia. ¿Se acuerdan que una de las primeras presentaciones que vimos se refería a la función jurisdiccional del Estado? Y ustedes, la primera tarea que hicieron fue la de la organización judicial laboral, la organización de los órganos jurisdiccionales con competencia en materia laboral. Esto lo encontramos en los artículos 283, aproximadamente hasta el 289, 292, ¿verdad? Vemos las competencias de los juzgados de trabajo y previsión social. Estos artículos pues nos indican la competencia que tienen los juzgados de trabajo y previsión social para resolver los conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico. Estos se refieren a la aplicación de normas, los conflictos colectivos de carácter económico, que se refieren a la creación de normas o a la inclusión de normas convencionales en las relaciones laborales, artículo 292, inciso B. También tienen competencia los juzgados de trabajo y previsión social para llevar a cabo los juicios para la disolución de las organizaciones sindicales y las divergencias internas dentro de estas organizaciones. Las cuestiones contenciosas motivadas por la legislación de seguridad social. Vamos a ver, por favor, los artículos 283 y 284. Si alguien puede hacernos una lectura parafraseando el contenido de esos dos artículos.
283, Lida. Empecemos por el 282. ¿Quién anda por ahí? Buenos días, licenciada. Adonías, buenos días. No sé si puedo leer. Sí, sí, sí. El 282. Sí. Si lo puedes resumir, mejor. Dale. El 282 indica que toda persona puede dar cuenta a los inspectores o a los trabajadores sociales de cualquier infracción que cometan los patronos en contra de las leyes de trabajo y previsión social. Uh-huh. El 283 habla sobre lo relativo a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social y de su competencia. Y el 284 habla sobre los tribunales de trabajo y previsión social, los cuales son los juzgados de trabajo, los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de apelaciones de trabajo y previsión social. Vaya, veamos la competencia de los tribunales de conciliación y arbitraje. Estos son los que resuelven conflictos colectivos y su integración. ¿Algún otro voluntario o voluntaria que pueda leer el 293, por favor? La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integrará así: juez de trabajo y previsión social, que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Los representantes a que se refiere este artículo deben seguir cumpliendo las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos. Sin embargo, podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si han cumplido ya su periodo. El secretario del juzgado. Ahí estamos bien, Ángel, muchas gracias. Entonces, vean ustedes cómo el juez de trabajo y previsión social pues resuelve los conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, de aplicación de la ley, de declaración del derecho o de constitución del derecho, y además ostenta la característica de presidente de estos tribunales de conciliación y arbitraje, que lo que buscan es resolver los conflictos colectivos de carácter de aplicación de las normas o de integración de nuevas normas. Luego tenemos las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que conocen en segunda instancia, ¿verdad? Conocen en segunda instancia los procesos que se lleven por los juzgados de primera instancia, y cuando los procesos sean conocidos o sean de una cuantía menor a los 3,000 quetzales, van a conocer los juzgados de paz, y en segunda instancia los juzgados de primera, los que usualmente son juzgados de primera instancia. Luego tenemos respecto de los jueces, miren, esta parte es muy importante que ustedes la revisen: los impedimentos, excusas y recusaciones. Esta fase es, digamos, es la parte de calificación que vamos a hacer como sujetos procesales o que el mismo juez puede hacer para conocer o no conocer un proceso. Entonces necesito que ustedes también vayan revisando estos artículos 316 al 319 y 122 al 131 de la Ley del Organismo Judicial, que contienen las motivaciones para primero para calificar cuando un juez no puede entrar a conocer un proceso, cuando puede excusarse él mismo o ella voluntariamente, y cuando los sujetos procesales podemos proceder a recusarlo. Todo esto pues va a servir para garantizar no solo la tutela judicial efectiva, sino la imparcialidad del juez que va a resolver.
Entonces, esto va a ser incluso previo a las excepciones. Las excepciones las van a plantear ustedes cuando ustedes ya se dieron cuenta que, bueno, el juez sí puede conocer. Existen impedimentos para que un juez conozca que van desde la competencia por la cuantía, la competencia territorial, hasta los conflictos personales que pueda tener el juez por el conocimiento del proceso. Luego tenemos las notificaciones que deben realizarse en forma personal. Veamos, por favor, los artículos 327 y 328. Todos estos son como digamos, filtros que ustedes van a ir aplicando cuando vayan conociendo y cuando vayan litigando procesos laborales. Entonces, todo esto lo que necesito que ustedes hagan es que los ubiquen en sus códigos y que los puedan aplicar, pues ahí sí que cuando vayan ya a litigar. Veamos el 327 y 328 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 327. Gracias. Toda resolución debe hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto, en la forma legal, y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar a sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. A. Personalmente. B. Por los estrados del tribunal. Y C. Por el libro de copias. En las notificaciones no se admiten razonamientos ni interposición de recursos a menos que en otra ley o en otra resolución se disponga otra cosa. Ese fue el 327, ¿verdad, don Orlando? Sí. Ahora veamos el 28 de una vez. Artículo 328. Se notificará personalmente a. La demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. B. Las resoluciones en que se mande a hacer saber a las partes que juez o tribunal es hábil para seguir conociendo en virtud de inhibitoria, excusas o recusaciones acordadas. C. Las resoluciones en que se requiere la presencia de algunas personas para un acto o para práctica de una diligencia. D. Las que fijan términos para que una persona haga dejar de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. E. Las resoluciones en que se acuerde hacer un apercibimiento y en las que se haga efectivo este. F. Las que contengan el día para la vista. G. Los autos y sentencias. H. Los autos para mejor proveer. E. Y las resoluciones en que se otorgue o deniegue un recurso. Estas notificaciones no pueden ser renunciadas. Gracias. Quedémonos ahí. Gracias, don Orlando. Entonces, dale. Miren ustedes la importancia de que nosotros cuando hagamos nuestra demanda y cuando hagamos todas nuestras demandas, nos garanticemos que la persona demandada pueda ser efectivamente notificada y también de evitar el retardo malicioso, ¿verdad? Porque ya saben ustedes cómo operan las devoluciones de cédulas de notificación, etcétera. Luego, a ver, cuando ya está hecha la primera notificación en forma personal y que ya se le puede dar luz verde a la continuación del proceso, pues lo ideal es que sea imperativa la utilización del casillero electrónico. El casillero electrónico, pues, es una forma muy ágil y muy expedita de recibir notificaciones. Lo ideal sería que al momento de iniciarse la demanda ya los sujetos procesales, ya cuando se convocan a la primera audiencia, dejen señalado un casillero electrónico para recibir sus citaciones o notificaciones, o incluso por vía telefónica, ¿verdad? Ustedes, eso es muy, muy importante que se logren las notificaciones personales, bueno, primero, como garantía para el demandado, pero segundo, por salud del proceso, que se procure siempre que se cumpla con esa notificación personal
y que los expedientes vayan bien y que las lleven todas sus copias y que la persona sea correctamente identificada, que la dirección sea ampliamente confirmada antes al hacer nuestra demanda y al proceder a la notificación. Porque sí tiene efectos dilatorios y efectos que pueden incidir en defectos absolutos del proceso, ¿verdad? Ustedes, en cuanto una persona no esté debidamente notificada, pues puede llegar ese proceso incluso a entramparse por muchísimo tiempo. Veamos ahora las acumulaciones. También puede darse el caso de que en una misma demanda se ejerciten varias acciones siempre y cuando sean de la misma naturaleza, se tramiten por los mismos procedimientos y entre las mismas partes. ¿Qué se podría acumular en una misma demanda de carácter laboral? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser parte de una misma demanda de carácter laboral? Creo yo que lo más fácil sería hablar de las pretensiones económicas de los sujetos procesales, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando estamos reclamando un despido directo injustificado, reclamamos la declaración de que efectivamente se dio un despido directo injustificado, pero también reclamamos la constitución de una obligación de hacer para el patrono que se refiere a cumplir con esas obligaciones económicas que dejó de cumplir al despedir en forma injustificada a un trabajador. Entonces ahí ven ustedes que son dos acciones. En una estamos pidiendo la declaración del derecho, la declaración de que fue un despido directo injustificado y así a su vez la declaración del derecho del trabajador y luego constitución de la obligación del patrono de cumplir con el pago de las prestaciones laborales. Son los mismos procedimientos porque se lleva a cabo a través del juicio ordinario, son los mismos sujetos procesales porque es el trabajador y el patrono, y son varias acciones las que se están ejercitando en el mismo acto. Entonces, esto nos lleva a los tipos de juicio ordinario laboral o a las características de tener el mismo proceso, porque el mismo proceso puede tener varios de los que vamos a ver acá. El juicio ordinario laboral puede ser un proceso constitutivo porque crea, modifica o extingue una situación jurídica, constituye un derecho al momento de declarar, ¿verdad? Entonces, cuando el proceso también puede ser declarativo porque constituye o fija una situación jurídica. Entonces, acá ven ustedes cómo al momento de declarar también constituye, genera obligaciones para los sujetos procesales al momento de declarar la existencia o no de un derecho. El juicio ordinario laboral también tiene la característica que al imponer una obligación se constituye en un proceso de condena. Al dictar en sentencia cumplimiento de una o más obligaciones por los sujetos procesales, se constituye además en un proceso de condena. También existen procesos ejecutivos que son posteriores al juicio ordinario laboral y que son aquellos procesos en los que vamos a materializar efectivamente aquella sentencia en donde se constituyó la obligación, en donde se declaró la existencia de un derecho, en donde se condenó a una de las partes a cumplir con una obligación, pues la vamos a materializar a través del proceso ejecutivo. También tiene la característica el juicio ordinario laboral de ser un proceso cautelar. Se pueden imponer o se pueden promover medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que puedan ser declaradas en sentencia. Estas son, en materia de previsión social, pues se busca
el cumplimiento de estas normas de previsión social y de estos principios de la previsión. Y además se puede llevar a cabo el proceso en materia de faltas, como lo establece la ley. ¿Preguntas o comentarios hasta acá, compañeras, compañeros? Dice que ahí yo trabajo en la antigua, ¿va? Pero en una municipalidad de ahí despidieron 25 trabajadores. Ellos fueron a poner su demanda allá al pluripersonal, ¿verdad? Y ya se hicieron, eso viene desde diciembre, ya mandaron al juzgado que nombre un ministro ejecutor, ¿verdad? Para la reinstalación. Y ellos no reinstalan a las personas, siempre ponen peros y peros, ¿verdad? Y no sé hasta dónde irá a llegar eso, la reinstalación de los jóvenes, pero al principio decían por acomodamiento, pero ahora resulta que ellos estaban formando un sindicato y por eso los sacaron, ¿verdad? Uy, pero vea, eso lo vimos la semana pasada, porque justamente ahí va a ir mi pregunta. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles los requisitos se daba para promover la reinstalación? Y si ellos ya estaban en proceso de creación del sindicato, necesariamente tienen que ser reinstalados porque son protegidos por la legislación laboral con la característica de inamovilidad mientras estén en ese proceso de formación. En todo caso, lo que tocaba allí era que se promoviera el incidente de despido, ¿verdad? Ustedes para tener la autorización judicial. Ya se nombró ministro ejecutor para la reinstalación y no se ha logrado la reinstalación. En este caso, ajá. O sea, ya el juzgado ya dio su fallo, ¿va? Que sean reinstalados, pero ellos siempre ponen alguna traba para que no se realice, ¿va? Sí, ahí están fallando a los principios procesales de lealtad, de debido proceso, etcétera. Entonces, ahí, además de las consecuencias del proceso, porque ellos, acuérdense que ellos tienen derecho a sus salarios dejados de percibir. O sea, ahí llevan las de ganar los trabajadores, tienen que ser reinstalados y tienen que ser satisfechas todas las obligaciones del patrono dejadas de cumplir. Y aparte, puede incurrir en desobediencia al patrono y esto pues va a tener consecuencias a través de un procedimiento de faltas en lo laboral e incluso se puede ir a lo penal por desobediencia, ¿verdad ustedes? Eso le decía yo que ya iba a irse a otro ramo, ¿verdad? Exacto. Ya ellos decían que hasta lo podía ver hasta el Ministerio Público, no sé si estará bien eso. Sí. Sí, porque hay una resolución judicial que se está dejando de cumplir. Acá ya no es un apercibimiento común y corriente lo que se está haciendo, sino que ya fue el ministro, ya fue a verificar las condiciones, ya se acreditó que los muchachos estaban formando un sindicato y que por eso fueron cesadas las relaciones laborales. Entonces, en este caso sí puede incluso llegar a lo penal, aparte de las faltas laborales. Gracias, Lick. Para servirle a Orlando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un poquito las generalidades de la demanda y vamos a dejar el contenido para la semana próxima. Y ya la semana próxima, señoras, señores, ustedes empiezan a redactar su escrito de demanda. Esto todavía lo van a hacer a lo individual. Ya cuando estén en sus grupos van a decidir sobre qué demanda van a trabajar. Pero en general, pues necesito que todos trabajen sus proyectos de demanda, sus proyectos de resoluciones y cuando estén en el grupo deciden sobre cuál caso van a trabajar la audiencia. La demanda, pues lógicamente es una petición que contiene pretensiones solicitadas y la exposición de su pretensión. En el artículo 332 del Código de Trabajo encontramos los requisitos de la demanda, que los vamos a ir desarrollando la semana próxima y vamos a ver ejemplos acá. También, pues, lógicamente, cuando iniciamos el proceso se presenta por escrito, pero en la primera audiencia
se realiza la interposición en forma oral. Es decir, independientemente de que hayamos presentado un escrito, en la primera audiencia vamos a presentar en forma oral nuestras pretensiones, nuestros argumentos, nuestros fundamentos legales. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 333 del Código de Trabajo, pero también en el reglamento de la jurisdicción laboral, del que tanto les hablo. Ahí encontramos esta interposición en forma oral y la calificación que va a hacer el juez en forma efectos que pueda tener la demanda. Se quedó sin audio, Ligda. No se escucha. Creo que se salió. The recording has stopped. Sí, se fue. This meeting is being recorded. Hola, disculpen que se me fue el internet. No sé por qué se me fue el internet, porque no se fue la energía. Vaya, entonces, bueno, estábamos hablando de la demanda y de la subsanación de defectos en forma oral. Veamos, por favor, el artículo 334, si alguien lo puede leer, y ya por aquí nos vamos a ir quedando para ir redactando una demanda la semana que viene. Artículo 334. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los derechos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se dará trámite. ¿Sí me escuchó, Ligda? No, se me fue, pero no sé si fui yo o si fue usted, pero no sé, Ángel. Sí, se le congeló la pantalla. Fíjese que es con usted, Ligda. Sí, fue mi internet y ahorita ya me cambié al celular, no sé por qué me está fallando, pero bueno, nos vamos a quedar hoy acá. Les voy a compartir los materiales, por favor, léanlos porque con base a eso vamos a discutir la semana que viene. Lean la sentencia, les va a gustar. Es cortita, esa la leen ahorita en los 50 minutos que quedan de clase, leen la sentencia y leen el documento sobre los principios. Entonces, por favor, trabajen con ellos y nos vemos la semana que viene. Si no hay tarea, solo por favor lean y así preparamos la clase de la próxima semana. Licenciada, buenos días. Nuevamente. ¿Sí? Fíjese que ya fuera del tema, yo le quisiera consultar algo. Yo me enteré de una persona que ahorita por pandemia la mandaron, ya persona grande, a descansar a su casa, a reposar, ¿verdad? Por la pandemia. Pero hasta la fecha dice que la única información que tiene de su trabajo es que el señor le dijo, es un taller ¿cómo se llama? De hace muebles. Carpintería. Exacto, carpintería. Lo único que le dijo es que después de que le dijeron que se fueran para su casa, cuando todavía había toque, le dijo que si ella quería ir a quedarse a trabajar en el taller, que ahí había cama y que ahí se quedara. Y ella no quiso. Y como ella no quiso, entonces le dijo de que, entonces que esperar hasta que todo se normalizara, pero él no le está pagando ni le inscribió en el programa aquel del gobierno, nada. Ella me dice, yo estoy en el aire, no sé qué va a pasar.
Yo le decía a ella, ¿sí? Ella lleva desde el año pasado, entonces a mí lo que me da curiosidad, ¿qué pasaría en ese caso con ella? Ella perdió su derecho, porque ella no quiso, y dice que el mismo señor le dijo, si van a la inspección, pues yo me declaro en quiebra. Entonces yo le explicaba a ella que eso no era solo así que él quería declararse en quiebra, pero sí me da curiosidad por todo el tiempo que pasó, licenciada. Sí, hombre, mire, ahí sí se dio una suspensión, se dio la suspensión y había fundamento, ¿verdad? Porque sí salieron los acuerdos gubernativos que daban como lugar a este tipo de suspensiones por acuerdo entre patrono y trabajador. No es un despido, pero sí se le suspendió la relación laboral. El tema es cómo se formalizó, si él le pagó algo más después de que la suspendió o simplemente dejó ella de trabajar y dejó de percibir sus ingresos. Y le pagaba en efectivo, pero desde el tiempo que la mandó a descansar, como ella me dice, nunca vino a pagarme, ni me citó, ni siquiera con unas bolsas de víveres, nada de nada. Entonces eso es tan mero feo, pues, porque ella no tiene constancia de que la relación sigue. Sí está bien complicado porque no hay constancia ni de la suspensión ni de la terminación de la relación laboral. Prácticamente se dio como un acuerdo entre las dos partes, ¿verdad, Nora? Porque, a ver, al principio ella sí tenía como la justificación de que no había cómo moverse, pero a partir de que se fue liberando las restricciones de transporte y todo eso, quizás hubiera sido oportuno ir a documentar que ella sí estaba llegando a trabajar, porque ahorita sí ya lo veo bien complicado, si ella lleva casi un año de no ir a trabajar y no hubo despido, ¿verdad? Sino que fue la suspensión. Me imagino que el señor se escuchó que se podían suspender los contratos por razón de la pandemia, porque sí, eso fue una de las disposiciones más contra derechos que emitió el gobierno el año pasado, ¿verdad? Dar la libertad para la suspensión sin obligaciones para los patronos fue una disposición bastante poco acertada del gobierno. Creo que eso es lo que podría reclamar el señor ahí, porque sí, ella quizás debió haber ido a la inspección. Porque en todo caso, si no se formalizó la suspensión por acuerdo de las dos partes, sí es un incumplimiento del patrono el no haberle seguido cumpliendo con sus obligaciones, porque ella no podía llegar a trabajar, entonces él le tenía que seguir pagando. Y sí, entonces desde el momento que él dejó de cumplir con sus obligaciones patronales, ya es una forma de despido de despido indirecto usted. Gracias, Ligda. Lo mismo pensaba yo, ¿verdad? Pero sí está bien complicado. Gracias, muy amable. Para servirle. Bueno, señores, nos vemos la semana próxima. Por favor, ahí leen, ¿sí?